Familia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en familia. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, a través de la cual nosotros pudimos llegar a ti, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu morando dentro de nosotros, Padre Santo, guiándonos a toda la verdad. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, declaramos tu palabra. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ir a Deuteronomio 6, 4, 5. Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. La Biblia enseña que existe un único Dios vivo y verdadero. Hay un solo Dios. Y que este único Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros lo llamamos la Trinidad. Esta palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, no existe en la Biblia la palabra Trinidad, pero el concepto está implícito en muchos pasajes. El concepto de que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Este es un término utilizado para procurar describir y comprender la naturaleza trino de Dios. Y no podemos pretender nosotros comprender por completo el concepto de la Trinidad de Dios porque va más allá de nuestras capacidades, debido a que nosotros tenemos una mente finita. Isaías nos dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, porque sus pensamientos van por encima de los nuestros, su capacidad es mayor. La mente de Dios es infinita, en cambio nuestra mente es finita. Pero sí es fundamental reconocer la Trinidad de Dios para comprender la manera como Dios se relaciona con nosotros. Para tener una sana doctrina, hay sectas que no creen en la Trinidad. Hay sectas como los mormones, los testigos de Jehová y otras sectas que no reconocen la divina Trinidad. Algunos piensan que solo hay un Dios o que son tres dioses diferentes, ¿sí? Otros niegan de que Jesucristo sea Dios, de que el Espíritu Santo sea Dios. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos y reconozcamos la Trinidad de Dios, porque eso nos lleva a la sana doctrina y además es lo que enseña la palabra de Dios, lo que enseña la Biblia. Vamos a ir a Génesis 1.1. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. La palabra hebrea para Dios es Elohim. Elohim es la palabra hebrea que se utiliza para Dios y significa supremo o poderoso en plural. Es un plural. Elohim es plural, es decir, significa la unidad de Dios, pero en su pluralidad. Es decir, las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios verdadero, en la unidad de Dios. El versículo 26 dice así, Génesis 1:26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes, y sobre los reptiles. Amén. Entonces dice, hagamos a nuestra imagen, hagamos al hombre, a los seres humanos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí está hablando Dios en plural. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Está hablando en plural. La unidad de Dios es plural. Por eso la unidad del hombre también es plural. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. La Reina Valera dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Los tres somos uno. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo somos uno. Somos una unidad plural. En español hablan de los sustantivos colectivos.
que son unidades que son plurales. Por ejemplo, rebaño significa una reunión de ovejas. Arboleda significa un conjunto de árboles. Entonces, el concepto de una unidad plural no es algo ajeno a nosotros, pero es un poco complicado de entender y comprender por la dimensión de Dios, por su infinita dimensión, su infinito tamaño. Pero nosotros vemos en nosotros reflejado, nosotros somos el reflejo de Dios, porque el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros somos seres en 3 dimensiones, tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, los 3 somos uno. Mi espíritu es Fernando, mi cuerpo es Fernando y mi alma es Fernando. Los 3 somos uno. Ahora, Dios existe eternamente en estas 3 personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son completamente iguales en atributos, cada uno de naturaleza divina. Vamos a ver en Efesios 4:6. Vamos a ver en Efesios 4:6. Y hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Amén. Hay un solo Dios y Padre. El Padre es Dios. Entonces este pasaje de la Biblia, este versículo nos está afirmando que Dios es el Padre. El Padre es Dios. Ahora vamos a Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, el verbo es Jesucristo. La palabra es Jesucristo y la palabra es Dios. O sea, el Hijo es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y vamos a 1 Corintios 3:16. Dice la palabra, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Nosotros somos el templo de Dios, ¿sí? Es decir, Dios mora en nosotros y mora en la persona del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Entonces podemos ver claramente que la palabra de Dios nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los 3 son uno solo, porque hay un único Dios. Esta es la Trinidad, esta es el Dios trino. Ahora, hay una subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Vamos a Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre y les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, y os dará otro consolador. El primer consolador es Jesucristo. Entonces aquí vemos el orden. Está el Padre, está nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y está el Consolador. Es decir, el segundo Consolador, el Espíritu Santo, porque el primer Consolador es Jesucristo. Entonces aquí vemos el orden de subordinación. El Padre, el Espíritu Santo está subordinado al Hijo y al Padre, y el Hijo está subordinado al Padre. Ahora, cada persona de la Trinidad muestra un aspecto de la naturaleza de Dios. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, muestran un aspecto de la naturaleza de Dios. Cada uno cumple un rol diferente para llevar a cabo su plan unificado. Ellos tienen un plan y Dios se manifiesta a través de estas diferentes personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para llevar a cabo su plan y para que nosotros podamos relacionarnos con ellos. El plan de Dios es que todos volvamos, todos los hombres, la humanidad vuelva a la comunión con Dios. Juan 3, 34, 35. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 34 al 35. Aquel a quien Dios ha enviado habló lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da su espíritu en abundancia. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo lo que existe. Amén. Entonces aquí vemos que dice que porque el que Dios envió, ¿a quién hace referencia a que Dios envió? Nuestro Señor Jesucristo. El enviado es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. Entonces Dios Padre envió al Dios Hijo, envió a Dios Hijo. El Padre envió al Hijo. Y las palabras de Dios habla. ¿Quién? El Hijo. El Hijo habla las palabras de Dios.
Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Entonces aquí está hablando del Espíritu Santo. Dios nos da, entonces Dios es el dador, Dios es el que entrega. Más adelante dice, y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces aquí podemos ver el rol de Dios Padre. El Padre es el que envía, el que entrega. Dios planea, ordena, envía, pone en marcha todas las cosas. Ese es el rol de Dios Padre. El rol de Dios Hijo, Él es el que lleva a cabo los planes del Padre, Él ejecuta, Él cumple. Vamos a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas y quien nos hizo para Él. Y solo hay un Señor, Jesucristo, quien lo creó todo y nos da vida. Amén. Entonces aquí habla del rol del Padre, es el del cual proceden todas las cosas. Ya habíamos dicho que Dios Padre es el que ordena, el que entrega, el que envía. De Él proceden todas las cosas. La palabra dice que todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, Dios Padre. Él es el que provee, de Él provienen todas las cosas. Y dice, de Él proceden todas las cosas. Y dice más adelante, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el medio. Él es el que lleva los planes de Dios, Él ejecuta, Él es el medio. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, Dios Hijo, es el medio por el cual Dios Padre provee todas las cosas. Y luego tenemos el Espíritu Santo, que tiene la función de revelar con poder quién es Dios y la obra de su Hijo. Ayer precisamente estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y pudimos entender que el Espíritu Santo, de Él procede, a través del Espíritu Santo es que tenemos la revelación de la verdad. A través del Espíritu Santo está el poder para hacer el bien, para hacer las buenas obras, para hacer la obra de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo podemos comprender muy bien la función que realiza entre nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es el que revela con poder quién es Dios y la obra de su Hijo. Ahora, podemos distinguir a las tres personas de la Trinidad, a estas tres personas, en varios pasajes de la Biblia. Vamos a comentar algunos de ellos. Vamos a ir a Mateo 3 y vamos a leer los versículos 16 al 17. Mateo 3, 16, 17. Cuando Jesús salía de las aguas del bautismo, los cielos se abrieron y vio que el Espíritu de Dios descendía sobre él en forma de paloma. Y una voz de los cielos dijo: Este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Amén. Entonces aquí estamos hablando del pasaje de la Biblia que cuenta el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos distinguir claramente las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que se está bautizando es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se está bautizando. De los cielos se fueron abiertos, dice la Reina Valera, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces el Espíritu Santo trae esa revelación, ¿no? El Espíritu Santo venía a revelar quién es el Hijo. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, Dios Padre, hablando desde el cielo, dando testimonio de que este hombre, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, era el Hijo de Dios, era su Hijo amado. Ahora vamos a ir a Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí estamos viendo precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo delega la gran comisión: hacer discípulos por todas las naciones, y Él dice que los debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, de la plenitud de Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia a la plenitud de Dios. Entonces, como podemos ver, y en muchos más versículos, Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos cómo acá el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo están involucrados en este versículo que narra precisamente, hace referencia a la concepción de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue engendrado por el Espíritu Santo. Los tres unidos, las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
un solo Dios verdadero, obrando las tres personas para llevar a cabo el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 1, 33, 34 podemos leer: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Dice que el que me envió a bautizar, el que lo envió a bautizar fue Dios Padre. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu. Vio descender el Espíritu Santo trae la revelación. Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, o sea, el Hijo. El Hijo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y así vemos diferentes versículos en la Biblia: Juan 14, 26, Efesios. Bueno, y una lista completamente larga. Primera de Pedro 1, 2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces aquí vemos en este pasaje también las tres personas de la Trinidad, obrando en unión para llevar a cabo el plan de Dios, el plan unificado, el plan de Dios. Ahora vamos a ver que vamos a ir a 2 Corintios 13, 14 y con este versículo terminamos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver los roles de cada uno de las tres personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo es todo lo que recibimos de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El amor, el perdón, la reconciliación, la santidad, la justificación, la redención, la reconciliación. Todo lo que recibimos por gracia, toda bendición espiritual, todo lo recibimos a través del Hijo. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. El amor de Dios, todo lo que el Señor hace, lo hace por amor, porque Dios es amor. Dios es amor, y aquí está hablando del Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos comprender la relación que tenemos con Dios, ya no como ese Dios lejano, sino como Dios nuestro Padre, quien nos cuida, quien nos protege, quien está pendiente de todos nosotros, quien nos ama, quien está dispuesto a entregar a su Hijo por nosotros, y de hecho lo hizo. Y dice acá: y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. La comunión con Dios es a través de su Santo Espíritu. Nosotros tenemos una comunión. Él nos enseña a vivir la vida de Dios porque Él nos trae a toda la verdad. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Él nos permite vivir la vida de Dios. Tenemos comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos las tres personas de la Trinidad. Podemos concluir diciendo que Dios existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un único Dios. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas este día. Gracias, Padre Santo, porque es importante que tu iglesia, Señor, que tus hijos comprendan, que podamos entenderte, Señor, aunque nuestra mente no logre comprender plenamente. Es muy importante, Señor, que reconozcamos a Dios como una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son las diferentes manifestaciones de Dios que llevan a cabo cada uno un propósito diferente, Señor, para llevarnos, Señor, a la comunión contigo, para llevarnos, Señor, a la reconciliación, para que podamos estar nuevamente delante de tu presencia, Señor, como es tu plan y tu voluntad. Te damos gracias, Padre Santo, por estas enseñanzas que ha traído hoy a nuestra alma, Señor, porque sabemos que tú estás trayendo revelación para que nosotros podamos crecer y entender. Es muy importante, Señor, tener claro esto de la Trinidad de Dios, porque la Biblia nos advierte que siempre van a haber engañadores que van a tratar de sacarnos de la verdad, y la Biblia nos dice que debemos permanecer firmes en la verdad que hemos aprendido desde el principio, es decir, firmes en tu palabra. Y tu palabra te revela a ti, Señor, como nuestro Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.